Marvel ha vuelto. Sí, ya sé que ha vuelto para irse de nuevo y esta vez para siempre. Y aunque James Gunn dice que sigue en conversaciones y en contacto con Marvel para el futuro de los más inadaptados de la galaxia, por ahora debemos decir adiós a uno de los héroes más queridos por los fans. Si bien ya sabíamos para dónde iba la narrativa de esta película, al verla no dejamos de lado nuestros más profundos sentimientos y estoy segura que hasta el más macho y fuerte de corazón se quebró con Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Esto nos demuestra no solo el amor que tiene James Gunn por estos personajes, sino la reivindicación de Marvel con los fans después de una cuarta fase un poco floja, o más bien muy floja, y la despedida de la cabeza creativa de esta trilogía, ya que no solo no volverá a dirigir más películas de los Guardianes, sino que los Guardianes como tal ya no están dentro de la narrativa principal de las siguientes fases del universo cinematográfico de Marvel. Mis harlequineras y harlequineros, adictos y amantes del cine, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn. Hoy hablaremos de la película Guardianes de la Galaxia Volumen 3, así que sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, Rocket Raccoon! A estas alturas ya sabemos y tenemos más que confirmado que el alma de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia es el lindo mapache Rocket Raccoon, quien en entregas pasadas nos mostró su lado más rudo y poco sentimental para mostrarnos en esta película su lado más frágil, tierno y justificarnos el por qué es un mapache tan malhumorado y antisocial. Su único y gran amigo es sin lugar a dudas el personaje que no es humano, y esa afinidad con Groot también la reafirmamos en esta tercera entrega. Rocket con quien se siente mejor es con Groot, ya que al ser un mapache es con el árbol andante con quien más conecta. Su conexión es fuerte y va ligada a su naturaleza, animales y plantas. Y mientras veía escenas de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, recordé la última escena de Avengers Infinity War y el chasquido de Thanos que causó la desaparición de varios miembros de los Avengers, entre ellos Groot. Cuando él se desvanece, Rocket sufre y lo llora, y en esta tercera entrega se reafirma el dolor de Rocket y su apoyo a la idea de traer de vuelta a la mitad de los seres vivos del planeta. Con Groot no se sentía tan inadaptado y quería volver a tener esa conexión fuerte de su propia naturaleza e inocencia que le arrebataron cuando apenas era un cachorro, para entender a las malas desde chico que la pérdida de los que amaba y que eran de su misma especie sería parte de su vida. Pero lo curioso de todo esto es que Rocket no solo siente esa conexión con Groot, sino con el resto del equipo, demostrando que sin importar nuestra especie, la amistad es el mayor conductor de protección hacia quienes lo necesitan, ya sea por su fragilidad, este no es el caso de Rocket ya que nadie sabía su pasado, o porque se convirtieron en parte importante de nuestra vida y ya son miembros de nuestra familia que por cierto es bastante extraña porque no se demuestran afecto de la manera convencional, pero lo demuestran con hechos, como cuando deciden apostarlo todo y arriesgar sus propias vidas para ayudar a ese miembro familiar, tenerlo de vuelta y seguir juntos hasta el final. Ahora hablemos del villano de esta entrega. Si bien podemos notar más de un villano, el que realmente se roba nuestra atención y desprecio es Alto Evolucionador, que mientras veía la cinta pasó por mi mente, este sí es un villano y no como el que pusieron en Quantumania, que desde mi perspectiva no tiene tanta fuerza y no se ve tan aterrador como villanos pasados. Este personaje despreciable representa todo lo que detesto en la vida y a todos aquellos que no les importa el otro y su empatía está completamente desaparecida. Hace una gran crítica y sátira a aquellas industrias que buscan el lucro monetario dañando cualquier especie animal solo por beneficio propio. En el caso de Alto Evolucionador, su avaricia no va centrada hacia el dinero, sino hacia su propio ego que lo lleva a crear nuevas especies para que lo vean como un dios, al cual hay que brindarle ovación y verlo como su gran salvador, y creo que eso es peor. Por eso este villano es más potente y toca el desprecio de la audiencia, al estar más aterrizado a un villano presente y latente en nuestra vida real. Por otra parte, la motivación del villano para crear nuevas especies en mundos perfectos puede tener algún sentido hasta cierto punto. Su ambición se centra en domesticar a las especies más salvajes para que puedan vivir unos con otros, pero para ello sacrifica su naturaleza y esencia, convirtiendo todo en un caos que se sale de control y el mal ya está hecho. Muy bonita la utopía de convivir con ciertas especies, pero esto no se logra de la manera cruel en la que él lo hacía. Todo depende de los humanos en no invadir lo que no nos corresponde y respetar los espacios de diversas especies para poder tener, si ellos quieren, un acercamiento de manera pacífica, solo para apreciar su belleza y majestuosidad natural. Por momentos sentí muy marcado ese concepto de familia que hemos visto por allá en otra franquicia, pero aquí desde una perspectiva fría, ya que como sabemos los guardianes son unos inadaptados que de alguna manera fueron expulsados de su propia naturaleza para encontrar en el camino su verdadera familia y hacer de ella un hogar donde llegar y no sentirse tan solo. En esta tercera entrega vemos cómo así todos se tratan con frialdad, en el fondo tienen corazón y
y lo demuestran saltando al vacío para salvar la vida de un amigo al cual consideran su hermano y por el cual, si es posible, entregan su vida. Y sí, ya sé que suena un poco cursi, pero ese es el mensaje que nos entregan los héroes de la galaxia. Por otra parte, al ser esta la última entrega de la saga, nos muestran a los personajes evolucionados para darnos a entender que por fin los entendemos y sabemos qué nos quieren decir. Eso sucedió con Groot, al que siempre le escuchamos decir una frase que todos entendían, pero el público no, porque solo escuchábamos decir "yo soy Groot", y para entender qué había dicho, algún personaje nos traducía lo que él decía. Groot en esta película dice una frase diferente, refiriéndose a que al final lo pudimos entender y entramos en su corazón. Esto sucede con todos los personajes, quienes durante la cinta tienen un arco abismal mostrándonos cuál es el propósito de cada uno y por qué están allí, ya que todo se trataba de Rocket y cómo este lindo mapache los unió mucho más. Así se hubieran separado físicamente, fue Rocket el que logró que como público entráramos en el alma de los guardianes y dijéramos: ahora entiendo por qué se comportan de cierta manera y por qué les es tan difícil encajar en un mundo, ya que del suyo fueron expulsados y maltratados. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Por otra parte, Elizabeth Debicki me hubiera gustado verla más en acción, no solo porque su personaje me pareció muy interesante en la segunda entrega de Guardianes, donde ella se veía más intimidante, sino porque Debicki es una excelente actriz y sentí que se desperdició su personaje. Aquí noté que le dieron otro enfoque a Yersha, haciéndola ver como el alivio cómico y a veces tonto que no tiene importancia dentro de la historia, cosa diferente a su hijo Adam Warlock, quien tenía una motivación que fue expuesta de manera superficial, pero aún así tuvo más contacto directo con nuestros protagonistas. Hubiera sido mejor que la enviada a la captura de Rocket haya sido la misma Yersha, quien ya habíamos visto en volumen 2, para darle más fuerza al personaje, y que el hijo hubiera sido secuestrado por el alto evolucionador, quien pedía a Rocket a cambio de su hijo, motivación suficiente para que a Yersha se fuera a capturar a Rocket. Pero bueno, ese detalle se le perdona a James Gunn porque la cinta cumple con su mensaje principal. Mis chicos, hubo varias escenas que me hicieron sentir como escoria humana, y es que a veces no lo vemos, pero contribuimos a que la naturaleza muera. Tengo que decir que lloré bastante durante la cinta, por ahí unas 4 o 5 veces, y es que pareciera que James quisiera restregarnos en la cara 1.000.000 de veces lo que estamos haciendo con la naturaleza. Creo que por eso funciona también la película, ya que aunque conocemos personajes como el de Nebula, quien es la más fría y distante de todas, dicen una escena bastante triste como es que Rocket nunca nos contó eso, y todos están alrededor muy sorprendidos, pero más que eso tristes por lo que están viendo. Y es que, chicos, no es que James Gunn nos muestre mucho gráficamente, pero con la gran actuación de todos los que interpretan a los Guardianes de la Galaxia, hace que entendamos y sintamos lo que están viendo. Escena para llorar, y llorar mucho. Personajes traídos de películas pasadas que no tuvieron tanta fuerza en esta, pero que ayudaron de alguna manera a ganar las batallas de nuestros héroes, fueron los que le dieron importancia al personaje. Pero la perrita mala... Perdón, Cosmo, el perrito, bueno, en este caso es una perrita, me dio mucha más ternura, porque aunque parecía que fue puesto para generar más ternura y por la temática de la película, al final nos demuestra su poder y gran valor. Además que justifican con un diálogo corto pero conciso porque Cosmo está en el espacio, haciendo homenaje a la perrita Laika enviada por la Unión Soviética al espacio y la cual nunca regresó. Y ya con esta justificación les compré la idea del perro dentro de la narrativa de la cinta. ¡Ah! Pero el pato salió en una sola escena y no aportó mucho que digamos, pero aún así también justifico su aparición, ya que entiendo que James Gunn se estaba despidiendo de estos héroes y por lo tanto quería hacer un homenaje a la saga que le dio tanto durante tantos años y que ahora con esta película le estaba diciendo adiós. Por otro lado, mis chicos, la fotografía me recordó al Escuadrón Suicida, ya que con los planos, la música y los movimientos de cámara notamos la esencia y cómo estaba impregnado el estilo de James Gunn en esta cinta. Hubo un plano secuencia super cool en una batalla entre los guardianes y sus enemigos que me encantó, y es que Gunn realiza movimientos de cámara entre slow motion y cámara rápida al estilo Zack Snyder, pero aquí con mucho más color, y después sumerge la cámara entre los personajes y hace que te sientas en la pelea, ya que es una escena muy dinámica y divertida, típico del director. La banda sonora es de lo mejor de esta cinta y ya no podré sacar de mi mente la canción de Radiohead, Creep, sin pensar en Rocket y su pasado triste y aterrador. El mensaje de la película es claro y letal, y James Gunn supo utilizar sus recursos de dirección para llevarnos a una aventura y contarnos una historia, un pasado y un origen de personaje tan triste como desgarrador, pero también
esperanzador. Yo solo espero que Marvel siga haciendo películas que nos dejen un gran mensaje y que su narrativa esté más centrada en dejar al espectador reflexionando sobre lo que acabamos de ver y no solo salir de la sala de cine y decir la película estuvo entretenida o estuvo pero la verdad no la volvería a ver. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una de esas películas que volvería a ver una y otra vez por el mensaje que deja. Más que porque es una película de superhéroes, aspecto que en esta cinta pasa a un segundo plano, porque lo que importa es tocar el corazón de los espectadores y hacernos reflexionar. Como lo decía en este pequeño video de 3 minutos, donde doy mis primeras opiniones después de salir de la sala de cine, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tiene alma y tiene corazón. Se nota que está hecha con mucho cariño y también se nota el amor de James Gunn por la creación de estas historias basadas en los cómics, sin dejar de lado la esencia, alma y el origen de los personajes. Por eso le tengo tanta fe al reinicio del universo DC, chicos, ya que parte del éxito de una película franquicia está en el guión y quien dirija el barco. James Gunn ha demostrado en varias de sus películas de este género que entiende su esencia y que no solo está empapado del tema, sino que le apasiona y le gusta mucho. Y eso lo podemos ver en películas como El Escuadrón Suicida, que si no has visto su reseña, aquí arribita te la dejo. Mis queridos amigos Rockets, ¿y ustedes ya vieron Guardianes de la Galaxia Volumen 3? ¿Les gustó la película? Déjenme saber su opinión en los comentarios, que me encantaría leerlos. Pero sobre todo quiero saber cuántas veces lloraron durante la cinta y con qué escenas. Yo lloré como unas 5 veces, 6 veces, toda la película. Eso entré y lloradera tras lloradera. Mis chicos, espero que les haya gustado este video y de ser así pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir, ya que así me ayudarían a que el algoritmo de YouTube recomiende mis videos para poder llegar a más harlequineros y adictos del cine. Ahora pueden hacer todo esto solo si no son unos guasones. Aquí abajo les dejo mis redes sociales donde publico novedades, noticias y curiosidades del cine. Y si también quieren ser productores ejecutivos del canal, pueden dar clic en el botoncito de super gracias, ya que con su apoyo podré seguir creando más contenido para todos ustedes. Aquí les dejo la reseña de mi último video donde la nostalgia estuvo presente en la película y ya es la más taquillera de este año. Les estoy hablando de Super Mario Bros, que de hecho después de esta, al parecer, la que le sigue es Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Vamos a ver qué pasa en el segundo fin de semana de estreno. Mis harlequineras y harlequineros, muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Chao, chao.